Siempre hay un hijo que sobra, y en mi familia ese era yo. Mi nombre es Javier. Mientras mi hermana Sofía era celebrada por cada paso que daba como si caminar fuera un logro olímpico, yo era interrogado por cada decisión que tomaba, como si vivir fuera un delito bajo sospecha. Ella habitaba un mundo de cristal pagado por otros. Vivía de los ahorros que mis padres habían sudado durante décadas. Conducía un coche reluciente que mi padre, Ricardo, le entregó con un lazo rojo, y deslizaba con indiferencia la tarjeta de crédito que mi madre, Elena, liquidaba religiosamente a final de mes. Yo, en cambio, entendí pronto que para sobrevivir tenía que huir. Me mudé a otra ciudad, me hice a mí mismo entre libros y barro, y me convertí en inspector ambiental. Construí una vida sólida, aburrida para algunos, pero mía al fin y al cabo, lejos de ese favoritismo que asfixiaba cualquier intento de mérito propio. Me acostumbré al silencio de los meses sin una llamada, a ser el nombre que solo se mencionaba en Navidad para preguntar cuándo me iba. Pero hace 3 semanas ese silencio se rompió. Mi madre me llamó con esa voz dulce, esa tonalidad melosa y artificial que solo utiliza cuando el suelo empieza a arder bajo sus pies y necesita que alguien apague el incendio. Javier, mi vida, necesitamos ayuda. Han sido días horribles. Me han operado de urgencia y el seguro se ha lavado las manos. No cubre los 22,000 euros de la factura del hospital y no sabemos a quién acudir. En ese momento, mi instinto de hijo tomó el mando. No lo dudé. Al fin y al cabo, era la mujer que me dio la vida. Pero soy inspector y mi mente está entrenada para detectar grietas en las estructuras. Cuando les dije con la chequera lista que no se preocuparan, pero que por seguridad yo mismo realizaría la transferencia directamente a la administración del hospital, el mundo se detuvo. El silencio que se apoderó del otro lado del teléfono no fue de alivio, sino un vacío denso y culpable. Escuché la respiración pesada de mi padre, Ricardo, y en ese crujido de la línea telefónica tuve mi primera pista. Aquello no olía a hospital, olía a una traición mucho más profunda y podrida. Como inspector ambiental, mi trabajo consiste en desenterrar verdades incómodas. Estoy entrenado para detectar fugas tóxicas y estructuras que se desmoronan bajo una superficie aparentemente perfecta. Así que, cuando colgué el teléfono, no me puse a llorar, me puse a investigar. Mis padres pensaban que mi distancia me hacía ciego, pero mi acceso a registros públicos y mi obsesión por los detalles son mi mayor arma. Empecé por el hospital. No había registros, ni facturas, ni rastro de ninguna cirugía. Lo que sí encontré fue una realidad mucho más oscura. Una hipoteca secundaria que llevaba 4 meses en el limbo y un aviso de embargo que ya tenía fecha de ejecución. Pero el verdadero golpe en el estómago llegó cuando revisé los registros de la Marina local. Allí, brillando bajo el sol del puerto, estaba el motivo de su ruina: una licencia de navegación flamante y un registro de propiedad a nombre de mi padre, Ricardo, para un crucero de lujo de 80,000 euros. Mis padres no estaban enfermos de salud, estaban enfermos de ego. Se habían arruinado por un capricho náutico y su plan maestro era que yo, el hijo ausente, financiara su fantasía bajo el chantaje emocional de una falsa enfermedad. Al ver que conmigo el muro de mentiras no cedía, pasaron al ataque de forma cobarde. Activaron el plan B, Sofía. Mi hermana, siempre tan predecible, no tardó ni 24 horas en lanzar el cebo en el grupo de WhatsApp de la familia. Escribió con letras mayúsculas y emojis de celebración: «Preparaos para el jueves. El karma por fin me recompensa por ser la única que se quedó en casa cuidando de lo que importa». Yo leía esos mensajes mientras miraba la orden de desahucio en mi pantalla. Sabía exactamente de qué se trataba ese regalo envenenado. Mis padres, en un acto de desesperación absoluta, planeaban transferirle la titularidad de la casa a ella y a su prometido, Daniel Cruz, disfrazándolo de una herencia anticipada. Lo que no le decían a Sofía es que al firmar esos papeles no estaba recibiendo un hogar, sino una soga al cuello, una deuda acumulada y unos intereses que devorarían su futuro en cuestión de meses.
Estaban a punto de sacrificar a su hija favorita para salvar sus propios muebles. Y lo más retorcido de todo es que ella pensaba que por fin me había ganado la partida. Llegué a la cena de Acción de Gracias con una carpeta de cuero bajo el brazo, un objeto frío y profesional que desentonaba con el olor a pavo asado y el ambiente de falsa festividad. La casa estaba abarrotada, una puesta en escena perfectamente coreografiada. Tíos, primos de segundo grado y, por supuesto, el flamante prometido de mi hermana, Daniel Cruz. Daniel se paseaba por el salón con una seguridad impostada, ajustándose constantemente un reloj de marca en la muñeca, una pieza brillante y ostentosa que, conociendo su historial de deudas, claramente no podía pagar. La tensión en el aire no era sutil, se cortaba con un cuchillo, y yo era el blanco de todas las miradas de reojo. En el momento del postre, mi padre, Ricardo, se puso en pie con una solemnidad ensayada. Golpeó su copa de vino con el tenedor, exigiendo un silencio que cayó sobre la sala como una losa. Antes de seguir, quiero celebrar lo que significa la lealtad, comenzó a decir, mirándome de pasada con un desprecio apenas oculto. Como Sofía siempre ha estado aquí, como ella no nos abandonó por una vida cómoda en la ciudad, hemos decidido recompensar ese sacrificio. Hoy le cedemos la propiedad de esta casa totalmente libre de cargas. El salón estalló en un estruendo de aplausos y vítores. Mis primos silbaban, mi madre lloraba de emoción dramática y Sofía se irguió en su silla como si acabara de ser coronada. Se giró hacia mí con una sonrisa de victoria absoluta grabada en la cara y me susurró con un veneno que solo yo pude oír. Aprende, Javier. Los que nos quedamos, ganamos. Tú ya no eres nadie aquí, solo eres un invitado en mi nueva propiedad. Incluso mi tía se inclinó hacia mí, poniéndome una mano en el hombro con una lástima fingida que me revolvió el estómago. No pongas esa cara, Javier. No tengas envidia. Ella se lo ha ganado estando al pie del cañón mientras tú hacías tu vida. Fue entonces cuando la atmósfera cambió. Una mujer que había estado sentada discretamente al final de la mesa, la notaria, sacó una pila de documentos legales y los extendió frente a mi hermana. Sofía, con un brillo de codicia en los ojos, cogió el bolígrafo con dedos temblorosos, lista para firmar su sentencia de muerte financiera. El silencio regresó, pesado y expectante. Yo dejé mi vaso de agua sobre la mesa con un golpe seco que resonó en toda la sala. Me recliné en la silla y rompí el hechizo con una voz gélida. Papá, antes de que ella firme, ¿lo cuentas tú con tus palabras o saco yo lo que hay en esta carpeta y lo cuento yo? El silencio que siguió a mis palabras no fue un silencio normal. Fue ese vacío denso y absoluto que precede a una detonación en una mina. Mi padre, Ricardo, pasó de un rojo triunfal a un blanco cadavérico en segundos. Su mano, que aún sostenía la copa de vino, empezó a temblar con una violencia tal que el cristal chocaba rítmicamente contra su anillo de bodas, creando un tintineo metálico que era el único sonido en la sala. Sofía, con el bolígrafo a escasos milímetros del papel que la ataría a la ruina, me lanzó una mirada cargada de un odio tan puro que habría quemado si fuera fuego. ¿De qué demonios estás hablando, Javier?, escupió ella, con la voz quebrada por la rabia. No te atrevas a arruinar mi momento con tus patéticos celos de hermano mayor. Firma y cállate. Yo no respondí con insultos. Simplemente abrí la carpeta con la parsimonia de quien sabe que tiene un as de picas y deslicé el primer documento por la mesa. Se detuvo justo encima de la bandeja del pavo, manchándose ligeramente de grasa, pero permitiendo que todos los presentes leyeran el encabezado en letras negritas y rojas. Notificación final de ejecución hipotecaria. Esto, dije, manteniendo una calma gélida que contrastaba con el caos que empezaba a bullir a mi alrededor, es el verdadero regalo de papá y mamá. Una deuda de 27,000 euros en concepto de cuotas impagadas que debe ser satisfecha antes de 15 días si no queréis que el banco ponga una cadena y una cerradura nueva en esta misma puerta mañana por la mañana. Saqué el siguiente folio, el análisis financiero que había preparado. Y este es el futuro que te han diseñado, Sofía. Tú ganas 1.200 euros netos en la clínica dental. Daniel Cruz,
Tu contrato de seguros apenas te llega para cubrir el leasing de ese BMW que tienes aparcado fuera y el reloj que intentas esconder bajo la manga. Entre los dos, no podríais pagar ni los intereses de demora, mucho menos el mantenimiento de una casa que se cae a pedazos por falta de fondos. Daniel Cruz soltó el bolígrafo como si el plástico estuviera al rojo vivo. Se echó hacia atrás, apartando su silla con un estruendo, mirando a mis padres como si fueran extraños peligrosos. Mi madre, Elena, se llevó las manos a la cara y empezó a sollozar de forma histérica, balbuceando que tenían un plan, que con el tiempo todo se arreglaría. ¿Cuál era el plan, mamá?, pregunté, clavando mi vista en los ojos hundidos de mi padre. ¿El plan era extorsionarme con una cirugía falsa de 22.000 euros para tapar vuestros agujeros? ¿O el plan era disfrutar del crucero de 80.000 euros que tenéis escondido bajo una lona en el puerto deportivo mientras vuestra hija se ahogaba en deudas que no comprendía? En ese instante, la habitación estalló en un manicomio de reproches. Mis tíos se levantaron gritando indignados por haber sido cómplices de una farsa. Mi primo Jake, sin perder un segundo, sacó el móvil para retransmitir el desastre en directo. Pero lo más impactante fue Sofía. No se derrumbó por tristeza, ni por el engaño de sus padres. Se levantó como una furia, volcando su copa de vino tinto que empezó a sangrar sobre el mantel blanco, y me gritó que yo era el traidor, que si yo tenía tanto dinero, ¿por qué no me había limitado a callar y pagar sus deudas en lugar de humillarla así? Fue entonces cuando la abuela Martina, que hasta ese momento había permanecido sentada en las sombras como una estatua de juicio final, dio un golpe seco y atronador con su bastón de madera contra el suelo de parqué. El ruido fue tan nítido y potente que cortó los gritos de cuajo, como un disparo al aire en medio de una revuelta. La abuela Martina se puso en pie con una lentitud que solo acentuaba su autoridad. A sus 84 años, su espalda podía estar algo encorvada, pero su voz seguía teniendo el filo de una navaja recién afilada, capaz de rebanar cualquier excusa. Se acercó a mi padre, Ricardo, que parecía haberse encogido en su propia silla, y extendió una mano huesuda pero firme. «Ricardo», dijo ella, con una frialdad que heló la sangre de los presentes, «has intentado hundir el futuro de tus propios hijos para no admitir ante el espejo que eres un fracasado. Javier no te debe ni un céntimo, ni una disculpa, ni un segundo más de su tiempo». Y Sofía giró su vista hacia mi hermana, que temblaba de ira contenida. Sofía ha decidido ser una marioneta por voluntad propia, cegada por una codicia que tú mismo alimentaste. Dame las llaves de ese barco, ahora mismo. Esa noche, la familia que yo conocía, esa fachada de domingos perfectos y fotos sonrientes, murió definitivamente bajo la luz amarillenta del comedor. Daniel Cruz, viendo que el barco se hundía y que no habría casa gratis que financiaría su estilo de vida de apariencias, agarró su chaqueta y salió de la casa sin mirar atrás, ni una sola vez. Dejó a mi hermana gritando su nombre en el porche, una imagen patética de alguien que acababa de perder su castillo de naipes. Mis padres, acorralados por las pruebas y el desprecio de la abuela, terminaron confesando 2 años sistemáticos de mentiras, préstamos a nombres de terceros y estafas que harían sonrojar a un profesional. Yo me puse el abrigo despacio, sintiendo el peso de la carpeta ya vacía. No sentía la alegría del vencedor, ni el calor de la venganza. Lo que sentía era una paz inmensa, una libertad que no había experimentado en décadas. Ya no era el hijo que sobraba, era simplemente un hombre, que ya no cargaba con los pecados de otros. Mientras caminaba hacia mi coche, el aire frío de la noche me golpeó la cara, limpiando el olor a pavo y a traición que se me había quedado pegado a la piel. Justo antes de abrir la puerta, mi móvil vibró. Era un mensaje de mi prima. «Javier, la tía Dayana ha llamado a la policía. Dice que esto es fraude legal y administración desleal. La cosa se va a poner muy fea». Encendí el motor y dejé que el calor de la calefacción me devolviera a la realidad. Miré por el retrovisor la casa donde crecí, ahora iluminada por las luces azules que se acercaban a lo lejos. Había salvado a mi hermana de una ruina financiera que la habría encadenado de por vida, aunque ella prefiriera odiarme por haberle roto la fantasía de cristal en la que vivía. Porque al final, he aprendido que la mejor forma de querer a alguien no es ocultarle el abismo, sino dejar que la verdad lo golpee de frente, mientras aún tiene tiempo de aprender a volar.
antes de que el mundo decida aplastarlo por la espalda. Hoy, un año después de aquella cena que lo cambió todo, las cosas son radicalmente distintas. El polvo se ha asentado y las máscaras, finalmente, se han podrido. Mis padres, Ricardo y Elena, han pasado de las cenas de gala y los planes de yates de lujo a vivir en un piso de alquiler pequeño en las afueras, un lugar donde las paredes son finas y la realidad es gruesa. Trabajan en empleos que antes habrían considerado debajo de su nivel, dedicando cada céntimo que les sobra a pagar una montaña de deudas que todavía parece infinita. A veces me llaman, pero ya no hay rastro de esa voz melosa. Ahora hay una humildad forzada, el peso de saber que su hijo mayor fue el único que tuvo el valor de detenerlos antes de que acabaran en prisión. Sofía ha pasado el año más duro de su vida, tras la huida de Daniel Cruz, quien por cierto desapareció del mapa en cuanto olió la insolvencia. Ella se quedó sola con los escombros de su ego. Ahora está en terapia, intentando desaprender esa idea de que el amor es algo que se compra o se hereda sin esfuerzo. Por primera vez en sus 30 años, sabe lo que significa que te corten la luz si no pagas la factura. Y aunque todavía le cuesta mirarme a los ojos sin recordar la humillación de aquella noche, hay un respeto nuevo en su silencio. Ya no somos esa familia perfecta que posaba para las fotos de Instagram, fingiendo una felicidad de plástico sobre un suelo podrido. Somos algo mucho más real, un grupo de personas rotas que al menos ya no tienen que gastar energías en mantener viva una mentira. Yo sigo con mi vida, con mi trabajo de inspector, sabiendo que a veces, para construir algo sólido, primero hay que dejar que el fuego arrase con todo lo que es falso. Si esta historia de justicia, traición y verdades amargas te ha hecho reflexionar sobre los límites de la lealtad familiar, no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que nos permite seguir desenterrando estos relatos y traer un poco de claridad entre tanta sombra. Gracias por quedarte hasta el final y por formar parte de esta comunidad. Nos escuchamos en la próxima historia.